Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. El día de hoy hablaremos sobre la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson. Con este tema estamos abriendo un nuevo segmento dentro del curso, el cual es el estudio de la estadística bivariada. ¿Por qué bivariada? Porque estamos analizando dos variables. Hasta ahora, en los videos previos, habíamos analizado solamente una variable. Recuerden que en el video de medidas de dispersión vimos lo que era la varianza y la desviación estándar, los cuales eran medidas que nos indicaban cuánto variaba unos datos con respecto a su media, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la covarianza y la correlación. Son medidas similares que también nos indican cuánto varía un dato con respecto a su media, pero ya no solamente de una, sino de dos variables, es decir, la variación en conjunto, lo que nos permitirá ver en qué dirección se mueven estas variables, es decir, si hay una relación positiva o negativa, y también cuál es la fuerza de esa relación. Pero antes de pasar a la definición de covarianza y correlación de Pearson, vamos a primero hacer los fundamentos para poder entender. Ya en el próximo video vamos a hacer algunos ejercicios de covarianza y correlación, pero por ahora vamos a centrarnos en la definición y demostración. Vamos a partir con un ejemplo. Como ustedes saben, lo que nos estamos centrando en estos videos es de medidas de variación, pero para dos variables, ¿no? Entonces, las dos variables las podemos graficar en un plano cartesiano de esta forma, ¿no? Donde ustedes ya saben también, porque lo hemos visto en videos previos, que este se le conoce como el eje Y, el eje vertical, y el eje horizontal se le conoce como eje X, ¿no? Entonces, acá tiene que haber una variable, que es la variable Y acá tiene que ir la variable X. Que para el ejemplo de este fundamento le vamos a poner lo siguiente. La variable Y va a ser cantidad, vamos a poner cantidad de cuadernos de alta calidad. Y en el eje X vamos a poner el ingreso de una persona, ¿no? Entonces, aquí hay un poco de teoría económica. Vamos a razonar. Cuando nosotros tenemos cuadernos de alta calidad, si tenemos un ingreso alto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar más cuadernos de alta calidad o vamos a comprar menos cuadernos de alta calidad? La lógica nos dice que vamos a comprar más. Y de ahí vienen los bienes inferiores, normales y superiores. Los bienes normales son los que compramos diariamente o normalmente con nuestro ingreso, ¿no? Los bienes superiores son los que al aumentar nuestro ingreso también aumentamos el consumo de dichos bienes. Y todo lo opuesto sería el bien inferior. Un bien inferior, o también conocido como bien de baja calidad, es un bien que si sube nuestro ingreso, compramos menos. Pero si nuestro ingreso baja, compramos más. Y solamente es una lógica muy sencilla de entender, ¿no? Entonces, la relación que se formaría en este caso, ¿cuál sería? Si nosotros sabemos que si compramos una cuaderno de alta calidad, vamos a generar o vamos a gastar un ingreso, ¿no? Entonces, si tenemos mayor ingreso, va a haber mayor cantidad de cuadernos de alta calidad que podemos comprar. Por lo tanto, la relación va a ser positiva. Y vamos a graficar los puntos de esta relación, ¿no? Los puntos. Cada punto ustedes saben que representa un intercepto tanto en la cantidad de cuadernos como en el ingreso que es la variable X, ¿no? Entonces cada punto representa eso. Como estamos analizando un conjunto de datos, pueden haber muchos puntos, ¿no? Cientos de puntos, miles de puntos. Y si nosotros al final vemos cómo se comportan estos puntos, podemos definir cuál es la relación entre esas dos variables. Por ejemplo, si es así, nosotros tenemos esta nube de puntos y esta nube de puntos, ¿qué nos indica? Nos indica una relación positiva. Si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad de cuadernos de alta calidad. Ahora bien, vamos a separar esta gráfica que hemos hecho en cuatro cuadrantes. Ustedes saben que en matemáticas se puede separar los planos en cuatro cuadrantes. Vamos a dibujar nuevamente. Aquí está y aquí está. Entonces, este sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante. Acá también tenemos datos. Vamos a completar con datos por acá, datos por acá, datos por acá.
En la intersección de los cuadrantes, que justo coincide con la intersección de los puntos, de la nube de puntos que tenemos acá, por aquí están los valores centrales de este conjunto de datos. Y ustedes saben que los valores centrales están caracterizados por la media. Por lo tanto, a esta altura aproximadamente estaría la media de X, es decir, la media del ingreso, y el promedio o la media de la cantidad de cuadernos de alta calidad. Entonces, justo aquí, ¿no? En este punto de acá. Por ahí está la media, que también es la media del conjunto de datos de la nube. Ahora bien, vamos a ver qué pasa en esta relación positiva. En esta relación positiva nosotros tenemos que estos valores de acá, que están en el cuadrante 1, se cumplen lo siguiente. Se cumple que X, es decir, cada uno de estos valores, es mayor que X promedio. ¿Cómo lo sabemos? Porque está a la derecha, no están para acá, están para el lado derecho. Por lo tanto, se indica que estos valores son mayores. Entonces, los valores de X del primer cuadrante son mayores que X promedio. De igual forma, los valores en Y, es decir, con el intercepto de acá, como podemos ver, son valores también que son mayores. Por lo tanto, Y también es mayor que Y promedio. Vamos a poner acá con menos grosor y listo. Entonces ya tenemos que en el primer cuadrante se cumple eso. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Es lo mismo. En el tercer cuadrante que tenemos, tenemos que los valores de X son menores que el X promedio. Entonces X es menor que X promedio. Y también Y es menor que Y promedio, ¿no? Si tomamos un valor, por ejemplo, este de acá, podemos ver que está por debajo de la línea del promedio de Y y también está a la izquierda, es decir, es menor que el promedio de X. Por lo tanto, se cumple esto, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos las diferencias de cada valor con la media, es decir, si multiplicamos X menos X medios por Y menos Y medios, ¿qué nos va a dar? En el primer cuadrante, este es el tercer cuadrante, en el primer cuadrante ¿qué nos va a dar? Este es un valor positivo, por lo tanto X menos X medios es un valor positivo. Por Y menos Y medios también es un valor positivo, porque Y es mayor que su media. Entonces positivo por positivo es un valor mayor a 0. Se cumple que es positivo. Pero ¿qué pasa en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante este sería negativo, porque X es menor que la media. Multiplicado por, este también es negativo, por lo tanto negativo por negativo nos da positivo. Entonces se cumple que hay una relación positiva. Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a copiar esto de acá y lo vamos a pegar por aquí. Vamos a ponerlo un poco más allá. Acá está. Listo. Vamos a borrar esta nube de puntos que hemos graficado por acá. Vamos a borrar esto. Y nos vamos a quedar solamente con lo demás, ¿no? Entonces vamos a borrar acá los puntos. Nos quedamos con los cuadrantes, eso sí. Pero borramos los demás puntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso de acá? En este segundo caso lo que vamos a hacer ya no va a ser cuadernos de alta calidad, sino vamos a cambiarlo por cuadernos de baja calidad. Es decir, este es un bien inferior, ¿no? ¿Y qué pasa en este caso donde hay un bien inferior? Cuando hay un bien inferior, la relación es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque si aumenta el ingreso, vamos a comprar menos de esos bienes. Por lo tanto, la relación que nosotros estaríamos dibujando sería así. A mayor ingreso, menor es la cantidad de cuadernos de baja calidad que vamos a comprar. Igual acá estaría la media de los datos y la nube de puntos sería así. Por ejemplo, vamos a poner puntos por acá, puntos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Entonces ya tenemos acá nuestra nube de puntos, que es esto de acá. Y vamos a tomar ahora los valores que están en el segundo cuadrante, es decir, estos de acá y los del cuarto cuadrante. Entonces, primero los del segundo cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante podemos ver que estos valores son mayores en Y, son mayores que la media de Y. Sin embargo, son menores que el promedio, ¿no? Porque están a la izquierda del promedio de X, ¿no? Entonces, por lo tanto, en X es menor
que el promedio de x. ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante tenemos que para y es menor que el promedio de y para x es mayor que el promedio de x, ¿no? Porque están a la derecha, ¿no? Están a la derecha de x, pero están por debajo del promedio de y, que es esta línea de acá horizontal. Entonces, si nosotros aplicamos las diferencias, ¿qué nos sale? Las diferencias con la media. Acá arriba nos sale que y menos y medios, ¿qué cosa es? Es un valor positivo, ¿no? Porque y es mayor que la media de y. Sin embargo, si restamos x menos su media, como x es menor que la media, nos da un valor negativo. Entonces, si multiplicamos ambas diferencias, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que x menos x medios multiplicado por y menos y medios, ¿qué nos da? Nos va a dar un valor, vamos a verlo. Esto de acá es negativo, ya sabemos, y este componente de acá es positivo. Por lo tanto, negativo por positivo nos da un valor de positivo. Perdón, negativo, casi me equivoco. Negativo por positivo es un valor de negativo. ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante es al revés, ¿no? Vimos que acá y era menor que la media. Vamos a poner cuarto cuadrante. Y es menor que la media y x es mayor que la media. Por lo tanto, si aplicamos las diferencias y las multiplicamos, x menos x medio multiplicado por y menos y medios, ¿qué nos da? Nos da un valor también negativo. ¿Cómo lo sabemos? Porque x menos x medios es positivo, porque el x es mayor. Multiplicado por y menos y medios, que es un valor negativo, positivo por negativo, nos da un valor negativo. Es decir, es menor que cero. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos podido ver que con las medias y sus diferencias podemos ver que cuando nos sale un valor negativo, va en relación con la gráfica, ¿no? Porque existe una pendiente negativa, que es hacia abajo, que es esta de acá. Por otro lado, si nos sale un valor positivo, podemos ver que también coincide con la gráfica porque la gráfica muestra una pendiente positiva, es decir, hay una relación positiva entre ambas variables. Entonces, de ahí viene, este es el fundamento para explicar la covarianza, ¿no? ¿Qué cosa es la covarianza? Acá lo vamos a ver. La covarianza es el valor que refleja en qué cuantía dos variables aleatorias varían de forma conjunta respecto a sus medias. Dicho de una manera más sencilla, la covarianza es una forma de medir si dos cosas tienden a aumentar o a disminuir al mismo tiempo. Es decir, si tienen una relación positiva o una relación negativa. Y bueno, ya hemos visto el fundamento, ahora es momento ya de explicar cómo se calcula la covarianza. Vimos que a través de las diferencias de las medias, o sea, de los valores con las medias, nosotros podríamos hallar si la multiplicación era positivo, nos daba una pendiente positiva. Y si era negativa, nos daba una pendiente negativa, ¿no? Entonces, a través de eso, nosotros queremos determinar un valor numérico sin tener que estar graficando para poder ver si unas variables se comportan en el sentido contrario o en el mismo sentido. Es decir, o aumentan o disminuyen. En este caso, las dos aumentan y en este caso, si una aumenta, la otra disminuye, ¿no? Acá hay una relación positiva y acá hay una relación negativa. Entonces, eso es lo que busca la covarianza. ¿Y cómo se calcula la covarianza? La fórmula de la covarianza no es nada más que cov de covarianza. ¿De qué cosa? Primero, de paréntesis, x, y, es decir, la covarianza de la variable x y la variable y, va a ser igual a 1 entre n multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta n. El subíndice i significa los elementos, es decir, desde el elemento 1 hasta el elemento n, que es el elemento último, ¿no? Porque es la cantidad total de datos. Pero sumatoria de qué cosa? De las diferencias x menos x medios multiplicado por qué? Por la diferencia de y menos y medios. Nada más simple que eso, ¿no? Entonces aquí tenemos el o la fórmula
de lo que viene siendo la covarianza. Esta covarianza se puede escribir de la siguiente manera. En el caso de las sumatorias ya no vamos a poner los subíndices y hasta qué número va. Para simplificarlo vamos a escribirlo de la siguiente manera. Sumatoria de x menos x medios por y menos y medio. Todo esto dividido entre n, ¿no? Entonces es lo mismo. Adicionalmente a esto hay una forma más sencilla de calcular la covarianza y lo vamos a demostrar. Vamos a ir desarrollando estos componentes. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a multiplicar este componente de acá por este componente de acá? Entonces aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿no? X por y menos x por y medios, y ahora menos x medios por y menos x medios por menos y medios. Entonces vamos a aplicar eso, ¿no? Vamos a ponerlo acá. El 1, n, perdón, el 1 sobre n sale, se mantiene la sumatoria, y acá sería x por y, sería xy, menos x medios por, perdón, acá sería x por y, lo pusimos xy, y x por y medios sería x y medios. Y acá sería menos, porque este es negativo, menos x medios multiplicado por y, que sería este por este. Y ahora faltaría el menos x medios multiplicado por menos y medios. Menos por menos es más, por lo tanto sería más x medios y medios. Entonces hasta ahí ya hemos desarrollado la covarianza. Esto es igual a la covarianza, ¿no? Vamos a ponerle igual. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que aquí podemos escribirlo de esta forma. 1 sobre n por multiplicado por la sumatoria de x, y. ¿De qué cosa? De menos. Y esto de acá, vamos a hacer un pequeño detalle. Ustedes saben que x, sumatoria, es decir, todos los valores de x, si lo dividimos entre n, ¿qué cosa nos da? Nos da el promedio, ¿no? Porque la sumatoria de los datos de un conjunto o un grupo de datos dividido entre la cantidad total de datos nos da el promedio. Entonces pasa de x a x medios. Y este y medios, como es una constante, se mantiene igual, ¿no? Entonces, ¿por qué es una constante? Porque los datos no varían, ¿no? Siempre son los mismos datos, por lo tanto la media es igual. Menos x medios, como dije que las constantes no varían. Y este y de acá, este componente de acá, el y, este de acá que estoy acá, este y, si lo dividimos entre n, como es sumatoria, sería todos los valores de y divididos entre la cantidad de datos, nos da y medios. Se vuelve el promedio de y. Más, y esto se mantiene constante, ¿no? Porque son promedios y los promedios no varían. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este de acá con este de acá se van, ¿no? Porque menos y más se eliminan. Por lo tanto, al final nos queda que 1 sobre n multiplicado por la sumatoria de x por y menos x medios por y medios es igual a, ¿qué cosa? A la covarianza. Dicho de otra forma, esto también se puede expresar como sumatoria de x, perdón, de xy menos x medios y medios, todo esto dividido entre n. Entonces, tanto esta fórmula como esta fórmula de acá arriba es lo mismo. Ambas se pueden utilizar para calcular la covarianza. Pero ¿cuál es el problema de la covarianza? La covarianza como tal nos indica si existe una relación positiva o negativa, ¿no? Porque si es positiva, el valor de la covarianza tiene que ser mayor a cero. Si es negativa, tiene que ser menor a cero. ¿Qué pasa si nos da cero? Si nos da cero es decir que no hay una relación entre ambas variables. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos saber en cuál vamos a comparar dos conjuntos de datos? Si queremos saber en qué conjuntos de datos se da la mayor relación, es decir, qué tanto están relacionadas las variables, no lo podemos medir con la covarianza, porque la covarianza nos va a dar un número, por ejemplo, puede ser que la covarianza entre la variable x y la variable y sea igual a, vamos a ponerle 10.
Mientras la covarianza de la variable, vamos a poner la variable A y la variable B, es igual a 11. Si bien 11 es mayor que 10, ambos valores son positivos. Por lo tanto, la covarianza solamente nos estaría indicando que entre X y Y hay una relación positiva y entre A y B también hay una relación positiva, ¿no? Solamente nos está indicando eso, pero no nos está indicando la fuerza que hay en esa relación, si están muy relacionados o están poco relacionados. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Con lo que viene siendo la correlación, ¿no? Porque acá ustedes pueden ver que no existe un límite. Es decir, ¿cómo podemos saber si es mucho o si es poco? Puede salirnos 1 millón y el otro nos puede salir 5 millones. No podemos saber si es mucho o poco porque no están acotados. En otras palabras, la covarianza es una función no acotada, es decir, no tiene un límite inferior ni un límite superior, sino puede tomar infinitos valores. Por lo tanto, no nos sirve para comparar qué nivel de relación existe entre las variables. Muy aparte de que sea positivo o negativo, cuál es esa fuerza que hay de la relación, ¿no? Y para eso usamos la correlación. Acá vamos a borrar estas filas de acá para que no quede este espacio. ¿Y qué cosa es la correlación? La correlación o el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas y a diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. Es decir, no importa qué números haya comparado en la covarianza, la correlación es independiente de eso. O sea, no importa si los números son grandes o son pequeños. Lo que mide el coeficiente de correlación es cuánto es esa relación, qué tan fuerte es. Y sus valores van entre 0 y 1. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo llegamos a la correlación o al coeficiente de correlación de Pearson? Bueno, de la fórmula de la covarianza, nosotros aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que son dos matemáticos que hicieron una desigualdad, y eso no lo voy a poder explicar en el video por tema de tiempo y aparte porque es un poco más complejo y no quiero marearlos. Entonces no lo quiero explicar aquí, pero lo pueden ir buscando para poder entender cómo se puede pasar de la covarianza, que es una función no acotada, a una función acotada, que es la correlación, ¿no? ¿Y cómo se calcula la correlación? Es muy simple. La correlación de Pearson, también identificada por la letra R, es igual a la covarianza de X y Y, o Y, X y Y, sobre la raíz de ¿qué cosa? De la varianza de X multiplicado por la varianza de Y. Esa es la fórmula de la correlación de Pearson, ¿no? Del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Ustedes saben que la covarianza de X y Y es esta fórmula de acá. O podemos usar esta, pero vamos a usar primero la de arriba, ¿no? Entonces, esta fórmula de acá es igual a sumatoria de ¿qué cosa? De X menos X medios multiplicado por ¿qué? Por Y menos Y medios. Todo esto partido entre, ¿cuánto? Entre n, ¿no? El total de datos. Entonces ya está el componente del numerador, ya está la covarianza. Ahora dividimos todo esto entre la raíz de la varianza de x. ¿Cómo se calculaba la varianza, no? La varianza era igual a las sumatorias de x menos x medio al cuadrado dividido entre n. Y acá multiplicamos ¿por qué? Por la sumatoria, es decir, por la varianza de y, ¿no? La varianza de y, ¿cómo era? La varianza era la sumatoria de y menos y medios elevado al cuadrado partido entre n, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esto sería igual a, podemos poner toda una división y dividimos esto entre n, porque ambos se dividen entre n, ¿no? Entonces, n acá arriba y n acá, ¿qué pasa? Se simplifica, ¿no? Se simplifica, por lo tanto,
nos queda lo siguiente. Nos queda que la correlación es igual a la sumatoria de x menos x medios multiplicado por y menos y medios. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre la raíz de la sumatoria de x menos x medios al cuadrado por la sumatoria de y menos y medios elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya está. Esto de acá, voy a ponerlo de acá. Esto de acá es la fórmula de la correlación de Pearson. Y es lo mismo que está acá, ¿no? Que es de manera reducida, ¿no? Y a su vez, esta fórmula de acá, que es la correlación de Pearson, puede ser esta, podemos usar esta, o podemos usar esta, es lo mismo, simplemente que acá está más desarrollada. Esto también se puede poner como covarianza de x, y, dividido entre ¿cuánto? Ustedes saben que la raíz de la varianza, ¿qué cosa es? Es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar se conoce por la letra sigma, por la desviación estándar de x, multiplicado por la desviación estándar de y. Entonces, es lo mismo. ¿Y cuál es la interpretación que le vamos a dar al coeficiente de correlación de Pearson? La interpretación es la siguiente. Si el coeficiente de correlación de Pearson es 1, esto quiere decir que hay una relación positiva perfecta, ¿no? Si el coeficiente de relación es igual a 0, por lo tanto, se dice que no hay relación. Y si el coeficiente de relación es igual a -1, es una relación negativa perfecta. Si R está entre lo que viene siendo 0 y 1, se dice que es una relación positiva. Y si x está entre -1 y 0, vamos a poner así, entre -1 y 0, se dice que hay una relación negativa. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Si tenemos los siguientes coeficientes de correlación de Pearson R igual a 0,8. Si el coeficiente de correlación de Pearson de las variables, vamos a ponerla acá, de las variables x y y es 0,8 y el coeficiente de correlación de las variables a y b es igual a 0,9, ¿cuáles o qué variables están más correlacionadas? Obviamente las variables a y b, es decir, hay una mayor relación positiva entre ambas variables. Si fuera, por ejemplo, en lugar de acá 0,8 sería 1, ¿qué pasaría si esto fuera 1? Diríamos que la variable x y la variable y tienen una correlación positiva perfecta, ¿no? Es decir, están totalmente correlacionados. Por otra parte, al tener 0,9 de coeficiente de correlación de A y B serían menos correlacionadas que las variables x y y. Y para eso nos sirve el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Mientras mayor que 0 y se apegue más al 1, es decir, hay una mayor relación positiva. Si está entre 0 y 1, hay una relación positiva, pero no es perfecta, ¿no? Si es lo que viene siendo entre -1 y 0, hay una relación negativa. Y si es -1, es una relación negativa perfecta. Voy a ver si puedo ponerles acá la gráfica. Gráficas de correlación de Pearson, ¿no? Para que ustedes vean. Entonces, acá vamos viendo. Miren, esto es lo que yo les quería mostrar. Cuando hay un coeficiente de correlación de Pearson igual a 1, la relación como es positiva y es perfecta.
pueden ver que es una línea recta, perfecto, hacia arriba. Si es -1, los datos, el conjunto de datos tiene una relación negativa. Y también es lineal, es perfecta. Si es 0,98, es cercano al 1, podemos ver que casi forma una línea recta, pero sin embargo hay cierta dispersión de los datos, ¿no? Si es 0,69, los datos están un poco más dispersos, pero igual se nota que hay una relación positiva, ¿no? Igual acá, 0,33. Aquí están mucho más dispersos, pero también se puede identificar que están aumentando ambas variables, ¿no? Si una aumenta, la otra también. Pero acá es negativa, menos 0,92. Podemos ver que intenta formar una línea recta, no es totalmente una línea recta, pero se acerca, ¿no? Se aproxima y los datos, mientras más sube una variable, es menor la otra, ¿no? Y así sucesivamente. Esto ya se hace con un programa estadístico que se llama R, que sirve para hacer cálculos con gran cantidad de datos. Y bueno, es importante que lo sepan, ¿no? Entonces ya podemos ver, ¿no? Si la R es igual a 0, no hay relación lineal. Si si R, perdón, está entre -1 y 0, la relación es negativa. Si R es -1, la relación es negativa y perfecta. Y si R es igual a 1, la relación es positiva y perfecta. ¿Qué indica esto de positiva perfecta? Que es una línea recta totalmente con pendiente positiva. Y si es negativa perfecta, es una pendiente negativa lineal, ¿no? Entonces eso es lo que nos quiere decir. Y bueno, ya en el próximo video vamos a ver lo que son la covarianza y la correlación de Pearson, pero ya aplicado para datos numéricos, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos y algunos ejercicios para poder practicar y complementar nuestros conocimientos. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado todo este contenido y ya nos estamos viendo en un próximo video.